Somos la clave. Llegamos a la última entrevista del día. Sebastián Madrid está con nosotros, investigador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y en particular queremos conversar con Sebastián sobre algo que nació por primera vez en esta última elección y que yo creo que ya tiene, y el PNUD lo ha hecho, una primera mirada a qué tan exitoso o lastimoso fue la de incluir las cuotas de género para que se generara más inclusión en el Parlamento de mujeres. Y aparentemente los resultados han sido buenos. Sebastián, gracias por estar acá. Hola Fernando, gracias por la invitación. En efecto, la elección del 19 de noviembre del 2017 fue la primera elección en Chile donde se aplicó la ley de cuota en el marco de transformaciones del sistema electoral, del sistema de partidos, financiamiento y un conjunto de reformas del sistema político. Y una de las conclusiones que nosotros llegamos en el estudio Representación Política de Mujeres en el Poder Legislativo es que las cuotas sí funcionan. Las cuotas sí funcionan en tres ámbitos muy específicos. Primero, en aumentar la proporción y el número de mujeres candidatas. Si hasta la elección del 2013 era en torno al 17% de mujeres que iban en la Cámara de Diputados a candidatas o al Senado, en esta elección fue 40%. Si antes el ritmo de aumento entre el 2009 y el 2013 era menos de 2%, ahora fue 20 puntos porcentuales de aumento. Entonces tenemos, la ley de cuota hace que haya más mujeres candidatas. Segundo, hay más mujeres electas candidatas, electas diputadas y senadoras. Pasamos de un 15% a un 23% de mujeres en el Congreso, y eso es un motivo de satisfacción. Anteriormente estamos con un 15,8% al nivel de los países árabes. Y hoy en día, con un 23%, nos acercamos al promedio latinoamericano, que es de en torno al 28%. Entonces, regularizamos una situación que muchos países latinoamericanos ya tenían desde principios de los 90. Y en tercer lugar, aumenta el ritmo de crecimiento en la representación política de mujeres en el Congreso. Si durante 1990 y el 2013 aumentó en 10 puntos porcentuales desde un 5 a este 15,8%, ahora aumentamos en un periodo electoral, aumentamos 7 puntos porcentuales, lo que es un gran avance. Estamos conversando con Sebastián Madrid, investigador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, sobre cuáles son las primeras evaluaciones después de haberse implementado en la última elección las cuotas de género. Y desde ese punto de vista es bien interesante lo que tú señalas en el sentido de algunas cosas que pueden parecer relativamente obvias. Como había una cuota de género, es esperable que haya más personas elegidas, pero el salto es bastante grande. De 15,8 a 23 en el Senado y de 15 a 22 en una sola elección es bastante dado. Ahora, yo me imagino que la cuota de género es una medida que se utiliza temporalmente hasta que quede entronizado dentro de la cultura de un país que tiene que haber tantos hombres o mujeres candidatos, porque si es que tú necesitaras siempre la cuota para incluir mujeres, algo pasa ahí que solamente si te fuerzan presentan más mujeres candidatas, digamos. En efecto, el problema de la subrepresentación política de las mujeres y de la discriminación de género en general es un problema que, entre otras aristas, es un problema cultural que está arraigado en las distintas organizaciones y sus culturas institucionales, y por lo tanto requiere de un tiempo para que estas prácticas vayan transformándose y se vayan siendo las instituciones, como los partidos políticos y el Congreso, más inclusivos. Y es por esto que la ley establece que son transitorias las cuotas entre la elección del 2017 hasta la elección del 2029. Luego de eso se procederá a un proceso de evaluación y esperamos que el 2029 tengamos una proporción aún mayor de mujeres y que logremos cierto avance hacia una paridad. Ahora, por otro lado, es cierto que las cuotas de género no solucionan todos los problemas de la subrepresentación política de las mujeres, porque hay problemas internos de los partidos políticos. La subrepresentación de las mujeres no solamente se da entre senadoras y diputadas en el Congreso, sino que entre los funcionarios del Congreso hay más hombres. Entonces hay una cultura que en la política es más proclive a los hombres. Ahora, ahí hay un punto también que hay que señalarlo. En todas las partes donde han habido cuotas de género forzadas para inducir
a que las mujeres participen más. Las primeras veces, bueno, tú tienes que encontrar mujeres que quieran hacerlo y no necesariamente encuentras a personas que tengan o trayectorias o que tengan disposición. Básicamente quieren cumplir con la cuota. Saben que van a perder muchas de ellas, pero el partido necesita cumplir con la cuota y por lo tanto tiene que colocarla. Y eso me imagino que tiene que también ir cualitativamente superándose para colocar a personas que no solamente cumplan con la cuota, sino que también puedan ganar. En efecto, o sea, de hecho, lo que también mostramos en el estudio es que existen un conjunto de desafíos mirando hacia adelante en materia de cuota y representación política de las mujeres. Uno de ellos, por ejemplo, es la representación de las candidatas y de las mujeres electas a nivel territorial. Las cuotas, como bien sabe, son a nivel nacional, no son a nivel distrital o a nivel de los territorios. Inicialmente en el proyecto de ley estaba esta idea de cuotas a nivel territoriales, pero los partidos se opusieron porque era más difícil. Y hoy tenemos regiones como la de Arica Parinacota, donde no hay ni una senadora ni una diputada. Tenemos varias regiones, 5 regiones en Chile, donde no hay ninguna diputada. Tenemos la mitad de los distritos en Chile donde no hay ninguna diputada electa. Entonces tenemos un conjunto de desafíos. Ahora, efectivamente, la electividad de las candidatas tiene que ver con temas de género, pero también tiene que ver con problemas, con temas políticos. Con temas de género tiene que ver con cómo los partidos políticos se tomaron en serio el tema de las cuotas, y por eso hay partidos que les fue muy bien. Por ejemplo, Renovación Nacional pasó de 2 a 10 mujeres. Revolución Democrática tiene una tasa de electividad de mujeres de 40% de sus candidatas. El Partido Comunista cerca del 38%. Entonces se nota que hay partidos que hicieron mejor la pega de, primero, seleccionar mujeres, segundo, formar mujeres, y tercero, acompañar a las mujeres, y cuarto, financiar las candidaturas de las mujeres, porque esa es otra conclusión de nuestro estudio, que hay una diferencia de género en el financiamiento de las campañas. Esa la leí y la tenía guardada porque la encontré exquisita. Al final del final, ¿para qué estamos con cosas? Claro, tú tienes la cuota, tienes más mujeres, tienes todo, pero cuando tienes que pasarle plata a ellas para que financien su campaña, le pasas menos plata que a los hombres. Claro, y no es un tema solo de los partidos. Nosotros lo que analizamos es lo que se denomina hay financiamiento público y financiamiento privado. Nosotros analizamos el financiamiento privado, que se compone de 3 tipos de componentes. El de las personas naturales, que puede ser con o sin publicidad; el de los partidos políticos, que es a través del patrimonio que tienen los partidos políticos, y a través del mismo patrimonio que tienen las personas que son candidatas, que puede ser de su propio patrimonio o de créditos. En los 3 tipos de candidaturas, las mujeres tienen menos recursos que los hombres, particularmente en los de personas naturales, que esto quiere decir que donantes particulares le donan más a los hombres que a las mujeres. Entonces, por eso esto tiene que ver con un problema de los partidos políticos, del Estado, pero también de la sociedad en su conjunto, que claramente vivimos una sociedad que es bastante machista. Sí, eso es interesante, porque si bien tú has tenido ya por 2 periodos una presidenta mujer, tuviste candidatas presidenciales ya varias, y ahora último también, y por lo tanto esta sensación de que una mujer puede llegar a ser presidenta de la República ya no es una cosa rara. El que de repente te banquen, como se dice en este coloquial, que la gente esté dispuesta a pasarte plata para que tú puedas eventualmente llegar a la política representativa, todavía es una cosa extraordinariamente masculina en términos de la apuesta. Exacto. A nivel de promedio. A nivel de promedio, sí, siempre estamos hablando a nivel de promedio. Sí, porque tenemos algunas mujeres que recaudaron mucha cantidad de dinero, no más nombres, pero hay mujeres que recaudaron mucha cantidad de dinero, incluso más que sus pares hombres, que están en el top 5 del ranking, pero en promedio las mujeres en su conjunto reciben siendo que son el 40% de las candidatas, reciben cerca del 25% del total de la torta de los aportes monetarios privados, y en promedio reciben el 50% menos en el Senado. Si los hombres reciben 44 millones en promedio, las mujeres 22 millones en promedio, y la Cámara de Diputados los hombres reciben en promedio para sus campañas 15 millones, las mujeres 8 millones. Eso claramente, como lo demuestra la literatura y la experiencia comparada, dificulta la electividad de las mujeres, porque también esto depende de en qué distritos van las mujeres, si es que van con incumbente o no van con incumbente, porque si te ponen en un distrito grande, con incumbente y con pocos recursos, es muy difícil ganar, tanto por un hombre como por una mujer. 24% de las mujeres no recibió ningún tipo de aporte privado. Es decir, compitieron con 0 pesos. Y eso es un problema que tenemos que abordar en el futuro, y es un desafío que nos plantea. Eso 0 pesos es relativo, porque la plata que necesitaron o fue de su propio pecunio,
porque ellas pueden poner plata de propia. No estoy diciendo que ni siquiera pusieron plata de ellos, porque no tenían. De los aportes monetarios privados se componen de estos tres tipos de aportes. Ok, eso significa que esas personas que golpearon puertas nomás. Puerta a puerta, hicieron algo a mano, o al momento que nosotros hicimos el estudio, que fue con datos del 27 de noviembre, no habían registrado en el CERVEL su aporte. El CERVEL tiene una nueva actualización al 9 o 10 de marzo, que nosotros evidentemente no está incluido en el informe, que eventualmente podría ser que parte de ese 24% haya recibido algo. Ahora, estamos conversando con Sebastián Madrid, investigador del PNUD, del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, sobre el impacto que tuvo la ley de cuotas en esta primera elección. ¿Hicieron algún estudio comparativo del inicio de ley de cuotas en otros países versus este? A ver, ¿qué tanto saltamos, cómo estamos en el promedio internacional? En efecto, comparamos la situación que había con países latinoamericanos con o sin cuota, y Chile, en este salto que se da del 15,8 al 23%, está en línea con lo que pasa con la experiencia internacional, es decir, y latinoamericana en particular. Es decir, la experiencia nos muestra que a medida que vamos incorporando las cuotas, hay un aumento en la electividad de las mujeres. Sin embargo, esto también, como Chile es uno de los últimos países en Latinoamérica que incorpora este mecanismo de acción afirmativa, la ley chilena incorpora varias cosas que son aprendizajes de la experiencia argentina, de la experiencia ecuatoriana, de la experiencia boliviana, que son anteriores a la nuestra. Por ejemplo, el tema de la ley en Chile, que es súper importante y que yo no sé si los partidos le han puesto el foco, que las mujeres electas, por cada mujer electa, la ley establece que le van a dar 500 UF al partido, para que destine en formación y promoción de las mujeres. Por cada voto que las mujeres tienen, le dan 0,01 UF. Entonces, hay un incentivo económico para que las mujeres no vayan solamente como relleno. Y ese es el espíritu de la ley. Es decir, que las mujeres vayan en lugares donde puedan ser electas, porque lo que le interesa al proyecto de ley y lo que nos debiese interesar a la sociedad como conjunto es que haya más mujeres en la política, porque al haber más mujeres en la política se transforma la forma en que se hace la política y es más equitativa, y es más probable que los intereses del 50% de la población estén representados políticamente en el Congreso o en otros cargos de elección popular. Para el mundo masculino, llamémoslo así, el currículum o la biografía del candidato, sobre todo en términos de sus competencias académicas, es súper importante. Y las personas que tienen posgrado te tiran esto arriba, son expertos, son ingenieros, abogados, qué sé yo, de todo. En el caso de la mujer, las competencias que traían para entrar a la política, ¿eran un tema o no eran un tema? ¿O solamente era su género? No, esto no es un tema que nosotros analizamos en este estudio en particular, pero el PNUD viene trabajando en temas de representación política de las mujeres e igualdad de género hace más de una década. Y en estudios anteriores lo que nosotros hemos podido ver que la trayectoria profesional, las credenciales académicas de las mujeres sí son importantes, pero para optar a cargos en el Ejecutivo, para las ministras y subsecretarias, las expertas. Tenemos varios ejemplos en y los gobiernos anteriores de mujeres que vienen con una trayectoria académica o empresarial y que por esa trayectoria son posicionadas ahí. En el punto de vista legislativo, lo que nosotros encontramos es que generalmente las que son más exitosas, no todas las que son electas, las más exitosas electoralmente, son aquellas que provienen de una familia de militantes políticos o que están relacionadas con el círculo de poder o que vienen del mundo de los medios, de la cultura, que son figuras o personajes públicos. Y un tercer tipo es aquella que tiene una imbricación local y que ha seguido las redes caudillísticas a nivel local. Esos son los 4 como tipos de entrada a la élite política que el PNUD ha investigado en estudios anteriores. Estamos conversando con Sebastián Madrid, investigador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con un ítem. El ítem, y esto comparativo entre hombres y mujeres, porque pasan todas las elecciones de hace tiempo, pero quiero posicionarlo ahora que hubo ley de cuota. El ítem es conocimiento previo de la ciudadanía de la candidata o del candidato. Eso ha generado, lo voy a plantear de la siguiente manera.
invertir en hacer conocido a alguien es súper caro. Si que no te conocen, que te sepan quién eres en tu distrito o en tu circunscripción, es una cosa muy cara. Por eso se ha empezado crecientemente a convocar a personas que tienen una imagen anterior, personas de la tele, personas del deporte, varias salieron elegidas en esta elección, personas que tenían un pasado político conocido, amplio, de tal manera de que tú no tengas que gastar tu plata en dar a conocer a la persona, sino que vayas directamente a lo que es el programa o el puerta a puerta o el recorrido o los viajes. ¿Qué tanto sientes tú que en términos de mujeres versus hombres en esto se utilizó esta estrategia de buscar a personas que ya tenían un conocimiento público para meterlas dentro de la política y por lo tanto tratar de ahorrar un poco las platas, digamos? Yo creo que es una muy buena pregunta para estudiar, así que te puedo dar una impresión más que un dato. Okay. Yo creo que eso es independiente del género, este acceso. O sea, también en hombres no, por cierto. Hay figuras. Y también tenemos que ver que hoy en día tenemos una nueva ley de financiamiento electoral. Por lo tanto, lo que tú dices, de que es más difícil hacer algo con menos recursos, va a empujar a los partidos. Yo creo que esto va a ser una tendencia mayor a que hayan más rostros de los medios, de familias conocidas o de lugares donde el costo de transacción de poner una persona como candidato sea menor. Pero por otro lado, también hay que ser claro de que hay personas que no eran conocidas y que compitieron hombres y mujeres, y que compitieron en distritos grandes y que salieron elegidas. Es decir, que hicieron un programa de puerta a puerta, que fueron a las ferias, que estuvieron con la sociedad civil, que se organizaron, que se planificaron y que tenían una oferta política que era atractiva para la sociedad y la ciudadanía en su conjunto. Entonces yo creo que hay una mezcla de las dos cosas, porque tenemos muchos ejemplos de personas que no eran conocidas, que eran menores de 30 años y que fueron elegidos, pero efectivamente están los dos fenómenos. Me quitaste la otra pregunta que te iba a hacer respecto a la edad. Yo decía, si es que cuando uno invierte, voy a ponerlo en términos casi económicos, cuando uno invierte su voto en alguien nuevo, en este país envejecido que es Chile y donde es súper, qué sé yo, resistente a los cambios o a las cosas novedosas, ¿qué tanto las personas que participaron tenían... eran jóvenes o personas que ya eran mayores? El CERVEL todavía no libera los datos por edad de las distintas mesas, pero uno pudiese suponer que con el voto obligatorio la tendencia a que votaran más, o sea, se siguen votando más adultos. Lo que sabemos de las elecciones municipales es que siguen votando mayores adultos, pero también de las elecciones municipales, de un estudio que tenemos del año 2016, vemos que, y de un diagnóstico de la participación electoral del 2017, vemos que efectivamente siguen participando más las personas mayores de 30 años en comparación con las menores de 30 años. Sin embargo, hay un conjunto de personas en torno a los 40 y 50 años, que son las personas que votaron por primera vez para el plebiscito, que se han ido desencantando de la política y que han dejado de votar. Nosotros en este estudio que te digo, vemos trayectorias diversas de voto. Hay personas que votan en una elección y que no votan. Esto es primera elección, segunda elección que tenemos con voto voluntario. Entonces, estamos recién descubriendo cuál es el patrón del nuevo votante. Votó el 50% del padrón electoral. Entonces, tenemos un conjunto de personas que entran y salen del padrón, hay otros que se mantienen, hay otros que están permanentemente fuera, pero efectivamente hoy en el Parlamento tenemos un Parlamento más diverso en términos de edad en comparación con 20 años atrás. Y en el caso de las mujeres candidatas, ¿cuál era su promedio de edad? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Ahí yo me gustaría tener esa información porque yo tengo la impresión que cuesta encontrar a jóvenes que quieran meterse muy rápido, salvo partidos nuevos. Pero en los partidos clásicos, en los partidos que son, qué sé yo, ya con cierta trayectoria, me gustaría saber cuál fue el promedio de edad de las personas que participaron en esta elección dentro de la cuota mujeres.
Ahora también con hombres, también hay en partidos tradicionales como la UDI, Renovación Nacional, el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, también hay candidatos jóvenes. Se vio más, yo creo, de la electividad de menores de 30 años en el Frente Amplio, por una cosa generacional del grueso que lo componen. Pero yo creo que efectivamente hay más candidaturas de menores de 30 años porque el Parlamento hoy es un poco más joven de cómo era hace 20 años atrás, lo cual lleva a pensar que debiesen haber más candidatos y candidatas jóvenes. Por último, te quiero preguntar, Sebastián, este estudio que ustedes hacen respecto de las mujeres, ¿genera, a juicio de ustedes, la posibilidad de que se puedan instituir o se estimule a instituir otro tipo de cuotas? Por ejemplo, que se pueda instituir una cuota, como existen en varios países del mundo, para representantes de los pueblos originarios, por ejemplo. ¿O está circunscrito básicamente a la gran división de género que existe? No, en efecto, también ese otro desafío que muestra el estudio en el ámbito político, por ejemplo, un desafío que tenemos como sociedad es ampliar las cuotas a otro tipo de elecciones plurinominales como las de concejales o las de core. En la misma elección de core tuvimos solamente un 27% de candidatas mujeres, entonces eso es un paso lógico siguiendo el mismo espíritu de la ley. Ahora, respecto a los pueblos originarios, hay distintas medidas, no solamente las cuotas, están los escaños reservados también, entonces son materias que el actual Congreso debiese discutir de cómo aumentar la representación política de los pueblos indígenas, que claramente están sumamente subrepresentados en los congresos desde la vuelta a la democracia. Sebastián Madrid es investigador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Combinación Clave. Gracias, Fernando. Que te vaya muy bien. Nos vemos. Acuérdense que hoy juega Chile contra Dinamarca, mis ancestros vikingos daneses, pero yo no voy por ellos hoy día. Voy por Chile y se va a transmitir, por cierto, integralmente con previa desde el restaurante de Ostras Azócar. Así es que, ojo, que podemos tener una segunda satisfacción que genere una expectativa de recuperación después del desastre de no haber clasificado para Rusia. Chao, chao. Crédito de consumo Banco Security. El secreto del éxito es vivir la vida. Baterías Hankook, mucho más. Dronestore.cl, la tienda de drones más grande del país. Y Casa Mía, residencia privada. Departamentos especialmente diseñados para la comodidad y relajo de nuestros adultos mayores. Presentaron Combinación Clave. Mañana volvemos para poner sobre la mesa los temas que a ti te importan. Combinación Clave.